tiene NEC, riesgo de sepsis, riesgo de hiperglicemia, hay que disminuir el aporte enteral, se debe reiniciar la nutrición parenteral, riesgo de hilio, todas. ¿Ok? Percy dice que tiene NEC. Y me da gusto que me digas lo que tú piensas, Percy, porque esto es para aprender y el concepto, Claudia se manda a que todo. Ok, y chicos, me encanta que se den con todo. Disminuir el aporte enteral, muy bien, Tania. Entonces quiero ver todas estas respuestas y las voy a escribir para que así, entonces estamos con que nos ha dicho A, nos han dicho G, nos han dicho D y Charito nos ha dicho B y D. Muy bien, chicos. Yo ya sé quiénes participan, ¿ah? Muy bien, muy bien. NEC no tiene, ¿correcto? Porque la NEC siempre hay que determinarla, no solamente, podría decirme, eh, cuando uno habla de NEC, la clasificación de NEC según los estadios va a depender definitivamente del cuadro clínico del bebé, ¿no? Una cosa es con repercusión hemodinámica y otra cosa es sin repercusión hemodinámica. Entonces, sin repercusión sistémica, perdón. Entonces, cuando uno recién pensaría que tiene un NEC 1, un abdomen distendido solito, que no duele, que es globuloso, nada más, eso no es NEC. El poder estar decaído puede estar implicando también que el niño puede estar comenzando más bien una infección. Y lo que pasó con este niño es que nos dimos cuenta que lamentablemente le habían continuado el epicutáneo, ¿correcto? Nosotros fuimos aumentando la vía oral, pero el aumento de vía oral luego de un momento fue un poquito más lento y se quedó con la destroza y el epicutáneo se quedó. ¿No? A los 16 días, a pesar que ya estaba solamente con enteral, le habían dejado el epicutáneo goteando, ¿no? Entonces con 0,2. Entonces consideramos que el factor de riesgo más cercano a este niño era una infección. Entonces era más que nada un riesgo de sepsis porque había una clínica. Lo segundo era que teníamos que disminuir el aporte, no dejarlo en NPO. Y tercero, definitivamente, es que los niños que tienen un riesgo de sepsis, como le dije al inicio, tienen un riesgo de verse hacer ilio. Entonces, si hay riesgo de hilio, porque estaba distendido, pero no tiene un cuadro compatible con NEC, porque no estoy hablando de radiografía, no estoy hablando de dolor, no estoy hablando de cómo se llama, de regurgitaciones verdes, sino hablamos de regurgitación láctea, aunque ahí no puse láctea, lamentablemente, pero quería justo el concepto de los típicos niños que aparecen, pues que hacen esto, que a veces se llama pancitis. Entonces, estas pancitis, quiero que las clasifiquen bien, chicos. Sacar el concepto que no todo es NEC. Me gusta que lo hayas, en mi cerebro voy a descartar que no sea NEC, pero no le pongas el título. Entonces, puede ser pancitis por dismotilidad o es por un clínico, por una clínica. Y entonces aquí, al decir decaído, entonces tengo que descartar que no haya este riesgo de sepsis. Y esta presentación de este caso fue porque nos pasó eso, porque lamentablemente al final se confirmó que era una sepsis, hizo un staff positivo. Y también quiero recordarte, y te hubiera preguntado si alguien hubiera iniciado la nutrición parenteral, y cuando colocan G es porque piensan que debe reiniciar la nutrición parenteral. Y recuerda que dentro de las indicaciones de nutrición parenteral está cuando el paciente ya tiene hilio, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene un hilio o el paciente ha suspendido la nutrición enteral y no puede iniciar otra vez la enteral, o cuando ha tenido menos de 30 centímetros por kilo de enteral por más de 3 días. Entonces, todos esos conceptos, recuerden, ¿no? De que es fácil determinar lo que claramente es para parenteral, el que tiene indicación, pero estos pacientes que pareciera que tiene sepsis, que pareciera que podría serme un hilio, tienes que darle el chance por lo menos unos primeros 3 días para ver cómo se porta, ¿correcto? Para ver cómo se porta, si va a ser hilio o no va a ser hilio, porque no todas las sepsis hacen hilio, y tú muy bien sabes que una cosa es gram negativo y otra cosa es un staph, ¿no? Entonces este niño, afortunadamente, hizo solamente ese día residuo gástrico, al día siguiente le bajamos, o sea, le bajamos la aporte enteral, no comenzamos la parenteral, y en 48 horas volvimos a subir progresivamente la vía oral para poder después de estar aproximadamente en 7 días, 6, 7 días, si no me equivoco, estuvo nuevamente en 100 enteral, porque un staff son de los buenitos, ¿no? Entonces, recuerden por favor tener presente estos pacientitos. Ok, vámonos entonces a la última parte, que es donde muchas veces nos olvidamos,
y es que cuando hay nutrición parenteral hay riesgos, ¿verdad? Es una herramienta muy importante, pero ojo con las infecciones, con la parte mecánica, con la parte metabólica. No dejen el epicutáneo por gusto, no dejen nutrición parenteral por gusto. Comiencen, aumenten y cuando vean que están aumentando la enteral, indiquen la salida de la parenteral. Desde el punto de vista de infección fue lo que nos pasó a ese bebé, ¿no? No fue por la parenteral propiamente dicha, fue por el epicutáneo. La parte mecánica, vean la ubicación de catéter, si hay trombosis, tromboflebitis, oclusión, la infección a veces, muchas veces encuentra durito la enfermera y está formando trombitos o cordones fibróticos. Mucho ojo, ahí bien frecuente que esté asociada con infección y muchas veces por staph. Y a veces la composición de la mezcla hace una complicación en la nutrición parenteral, por eso es que hoy día les he enseñado cómo se formula la parenteral. Muchas veces colocamos, y a propósito de la pregunta de Prisi, ¿cuánto de sodio le puedo colocar? Como les digo, 7, máximo 8, entonces la mayoría nos movemos en 7, entonces ojo que ahí si no me doy cuenta que debo dar en forma de acetato y decido no está tomando endovenoso, no está tomando bioral, le pongo todo como cloruro de sodio, le pongo el cloro mayor de 6 miliequivalentes y produzco lo que se llama acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, o también cuando hago alteraciones y no pongo adecuadamente buen aporte de potasio o fósforo con los aminoácidos correctos, entonces todo eso es lo que se llama composición o inicio los lípidos en un niño menor de 750 gramos de frente con 2 gramos por kilo. Entonces, esas son complicaciones que ocurren por la mezcla, por la composición de la parenteral. Los metabólicos es por ejemplo, la cabeza, el síndrome de refeeding, las disglicemias, las alteraciones hidroelectrolíticas, deficiencia de ácidos grasos esenciales, acidosis metabólica, las metabólicas a largo plazo, perdón, cuando hay un exceso de macronutrientes y produce una disfunción hepatobiliar, enfermedades metabólicas, óseas o también la enfermedad renal, ¿no? Todo esto puede haber un componente cuando no estamos haciendo una buena mezcla o una buena formulación de nutrición parenteral. Eh, la disfunción desde el punto de vista hepática es lo más frecuente dentro de las complicaciones de la nutrición parenteral y esto ocurre definitivamente cuando tienes una nutrición parenteral mayor de 2 semanas o algunos dicen mayor de 3 semanas. Y ahí el título, cuando haces tus diagnósticos, no solamente es ponerle hilo, infección o postoperado, sino cuando ya tienes más de 2 semanas, escribe nutrición parenteral prolongada. Porque cuando ya tienes nutrición parenteral prolongada, lo que tienes que descartar son dos cosas. Uno, que no haya componente hepático y por lo tanto es importante hacer unas pruebas de función hepática. Y segundo, que los niños con nutrición parenteral prolongada también hacen enfermedad metabólica ósea, no la típica osteopenia de la prematuridad, sino se llama osteopenia o enfermedad metabólica ósea asociada a la nutrición parenteral. Las características son las mismas, la fisiopatología es diferente. ¿Ok? Entonces, bajo este concepto, quiero enseñarles cuáles son las características. Por ejemplo, el sodio, por favor, cuando tengan hiponatremia, recuerden que puede ser dilucional o puede haber un SIHAC, y de acuerdo a la causa es que tú vas a poner o acetato de sodio o cloruro de sodio. O si es una hiponatremia dilucional, a lo mejor lo que tienes que hacer es restringir líquido nada más. Potasio, ojo con la hipofosfatemia, sobre todo en pacientes RSIU o cuando usan diuréticos o anfotericina. Si están en esos casos, asegurar un buen aporte que pueda dar hasta 4 miliequivalentes potasio. Cloro, esto es muy frecuente cuando dijimos, cuando ponen mucho cloruro de sodio. También hay cloro alto cuando hay infección, cuando hay deshidratación o cuando hay exceso de aporte de cloro. Fósforo, en hipofosfatemia. Y esto es porque se limita el aporte de fósforo porque estás usando fósforo inorgánico. En cambio, si usas fósforo orgánico, créeme, hay muy poco o casi nada de hipofosfatemia. Recuerden que si hay hipofosfatemia, uno puede invertir la relación calcio-fósforo. Habíamos dicho que debe ser de 0,8 a 1, pero puedes bajar hasta máximo 0,6. No puedes poner menos relación, porque si pones menos relación, no favorece. ¿Y hasta cuándo puedo mantener una relación baja, doctora? Hasta normalizar el fósforo. El síndrome refeeding
fue descubierto en personas adultas, luego se vio y es que esto ocurre, es una alteración hidroelectrolítica que ocurre básicamente porque el paciente estaba en un proceso que tenía poco aporte calórico, proteico y de repente se le pone un exceso y hace estos disturbios electrolíticos a la cabeza, hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, hiperglicemia e hipercalcemia. Entonces, ese es el cuadro típico de síndrome de refeeding. Sin embargo, ha aparecido en la literatura un cuadro que se llama el síndrome de refeeding neonatal o el síndrome de refeeding like. Y eso típicamente se ve que basta que haya hipercalcemia secundaria e hipofosfatemia y ya mucho le ponen el título de síndrome de refeeding. Entonces, cuando yo veo la NPT y veo que mis amigos ven que el fósforo está en 3,5, pero ven un calcio X, ¿ah? Que yo que sé, que está en 9,5 o 10 por alguna razón, lo primero que piensan es, bajemos el calcio. No, ese calcio está hipercalcémico secundario a la hipofosfatemia. Entonces, la solución no es bajar el calcio, la solución es subir el fósforo, ¿correcto? Entonces, segundo, ¿por qué hay hiperglicemia? Porque se ha visto que la hipofosfatemia afecta en la resistencia a la insulina y por lo tanto, si se disminuye, si está afectada la insulina, comienza a haber hiperglicemia. Entonces, recuerden mucho esto que es el cuadro florido, pero basta que tengan hipofosfatemia con hipercalcemia secundaria y se llama ya síndrome de refeeding light. ¿Cómo manejamos la hiperglicemia? Pues primero hay que darle el título de hiperglicemia. Y ahí hay grandes dudas, grandes divorcios, porque para algunos dicen mayor de 150 y otros dicen mayor de 200. Para ese concepto, recuerden lo que les dije, que basta que tenga mayor de 180 y o mayor de 200 con un VIG de 4 o algunos dicen 3,5, que fue en el slide que yo les enseñé, y ya tendría indicación de insulina. Y la insulina se prepara multiplicando 5 unidades por peso, más dextrosa 5%, 49 centímetros, más albúmina 0,6, y eso hace una escala móvil de que por cada 0,1 está recibiendo 0,01 unidades por kilo por hora. No se olviden que el prematuro produce glucosa, como les dije, puede ser de 1, 2, máximo 3 VIG dentro de su cuerpito, a pesar que tiene la perfusión de la dextrosa por la NPT. Por eso estas dos sumadas hacen una glucosa que muchas veces el prematurito chiquito no lo puede manejar, su capacidad de oxidación no es buena y comienzan a hacer hiperglicemia. La otra cosa que quiero que recuerden es cuáles son las causas que podría ser riesgo de hiperglicemia. Estrés, sepsis, cirugía, extremadamente bajo peso al nacer, prematuro extremo menor de 28 semanas, uso de corticoides, catecolaminas, tasa alta de infusión de lípidos. Eso también puede estar asociado por hiperglicemia. O sea, le estás dando muchos lípidos, por eso jamás en tu cuadrito el porcentaje de lípidos puede exceder al porcentaje de la glucosa, porque encima puede producir más hiperglicemia. Esta es la escala móvil que se recomienda. En hipertrigliceridemia, para las PEN es mayor de 250, para el ESPEGAN mayor de 265. Lo más importante es bajar el aporte según el valor de los triglicéridos y recordar que tanto la hiperglicemia como la hipertriglicemia están asociadas a mayor morbilidad, pero la hipertrigliceridemia se ha visto que también está asociada con ROP severo. Karencita, doctora, ¿siempre preparan la insulina con la albúmina o en caso de agregar? No, siempre, siempre, para evitar que se pegue en las líneas. Incluso algunos recomiendan que se podría hacer un flash del catéter para evitar que se pegue la insulina, ¿correcto? Pero lo que más se recomienda es de todas maneras usar la albúmina con la insulina, ¿correcto? Muy bien, esta es la recomendación que se da actualmente, que se da, por ejemplo, en la escala, en la guía de Chile, pero sin embargo, también les voy a presentar un cuadro que recomienda el doctor Colexco. Yo personalmente todavía sigo manejando esto y no le pongo 250, sino 265, que es lo último que ha recomendado el Espegan. Doctora, disculpe, ¿en hiperglicemia se puede suspender la dextrosa y pasar cloruro de sodio? No, jamás, jamás, Francesca, jamás. Necesitas darle un aporte mínimo siempre al paciente porque esto, el aporte de VIG mínimo que se puede dar en la dextrosa
favorece lo que es la parte de metabolismo cerebral. Si ustedes no dan glucosa, afecta el metabolismo cerebral y hay mayor capacidad, mayor oxidación en lo que es la parte del cerebro, mayor estrés oxidativo, ese es el nombre, mayor estrés oxidativo y mayor riesgo de injuria cerebral. Entonces, no se puede quitar el cloruro. En todo caso, hace lo que se te recomienda. Ok, doctora, le doy lo mínimo, ¿no? 3,5 y arranco mi insulina. Así de simple, ¿correcto? Así como tienen que recordar qué cosa puede producir hiperglicemia, por favor recuerden que también hay situaciones que pueden producir hipertrigliceridemia. De nada, Francesca, ¿sí? Acá está claramente, ¿sí? Con el año que yo ya tengo trabajando en Saogal, cada vez estamos disminuyendo la hipertrigliceridemia porque a veces había concepto de que no era importante tomar, y sí se dieron cuenta mis colegas que sí teníamos que era importante tomar los exámenes, por eso yo siempre trato de recordárselos. Y la otra cosa que a veces se olvida, nos olvidamos, es que el prematuro extremo, recuerden que el prematuro extremo, el extremadamente bajo, que es el menor de un kilo, o el prematuro extremo, que usualmente es el niño menor de 28 semanas, sobre todo el de 23 a 23, son los que tienen un muy bajo LPL, que es la lipoproteína lipasa, y esos son los que hacen mucho mayor riesgo de hipertrigliceridemia. Entonces creo que